Yeah, she tried it and she liked it. Don't deny it. She just do what I did. Don't you lie. She tried it and she liked it. Yeah, she tried it and she liked it. Yeah. Bienvenidos al canal. Hoy en Chitubox os voy a explicar cómo resolver ese ensanche de capas o ese pie de elefante que se le pueden aparecer a las piezas que no tienen soporte. Os lo explicaré todo lo que es el proceso de configuración de la máquina, de calibración mejor dicho, os lo voy a explicar con este cubo de aquí. Pero os voy a poner un ejemplo claro para que lo entendáis. Yo tengo aquí esta pieza del arare que está compuesta por varios STLs. Y como podéis ver, estos STLs tienen positivos y tienen negativos, ¿vale? Para que las piezas encajen una vez impresas, para que sea más fácil de pintar, por ejemplo. Estos negativos tienen unos tamaños, igual que los positivos. A ver dónde se ha ido. Aquí. Igual que los positivos, que tienen otros tamaños. Pero ¿qué pasa si imprimimos y no encaja? ¿A qué se debe? ¿Podría ser fallo del diseñador? Podría ser, pero no es... la mayoría de los casos no es ese. Entonces, ¿a qué se debe? Pues bien, se debe a que la resina, aunque tengamos un buen tiempo de exposición y quede bien, se dilata. Entonces, al dilatarse capa por capa, va ejerciendo, digamos, un ensanche o una disminución de la capa, ¿vale? No siempre se dilata, a veces se contrae. Entonces, ¿cómo podemos corregir esto? Pues bien, si no me equivoco, desde la versión 1.8 tenemos aquí, en la parte de avanzado, en la configuración, tenemos dos checks. El de tolerancia, que aunque ponga beta funciona perfectamente, es porque está recién implementado. Y el de compensación de tolerancia inferior, ¿de acuerdo? Este de aquí es el que se refiere cuando venimos aquí en impresión a donde dice capas inferiores. Es decir, este de aquí va a afectar, este apartado, a las primeras, en mi caso, 8 capas. Y este de aquí va a afectar a las capas restantes, a las superiores. Si nos ponemos encima de cada cuadro, esto inicialmente viene a 0, todo, ¿de acuerdo? Estos son los parámetros que yo he puesto y ahora os explicaré cómo he llegado a ellos para calibrar la máquina. Bien, como os decía, tenemos unas explicaciones que a mí personalmente no me han servido de nada. He tenido que indagar y ver para qué sirve todo esto. Pues bien, os voy a comenzar a explicar un poquito. Esta pieza de aquí, ¿vale? Es un cubo de calibración normal y corriente y tiene los perímetros externos, que serían las caras de fuera. Tienen los perímetros internos, que son las caras de dentro. Y tiene, en mi caso, si llegamos al número 8, estas primeras capas, ¿vale? Son las 8 primeras capas. Serían las bottom, las inferiores, que son las que hacen referencia a esto. Pues bien, yo ahora os voy a enseñar una imagen para que veáis qué pasa si imprimís sin configurar esos apartados. Como podéis ver en la imagen, se ha producido un pie de elefante, es decir, un ensanche de las primeras capas. Y eso, en impresiones con soporte, no importa, porque el soporte se retira, se corta y ya está, se desecha. Pero en piezas que, por ejemplo, pongamos el caso de una tuerca y un tornillo, si las imprimís sin soporte directamente en la base, como es este cubo, pues después seguramente por un lado no os va a encajar, ¿vale? Porque los perímetros, como os he dicho, se dilatan y por otro lado se va a producir el pie de elefante como hemos visto en la fotografía y va a quedar feo. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar esto? Pues lo primero será, con estos parámetros a 0, totalmente a 0, vamos a imprimir, por ejemplo, esta pieza. Podéis elegir otro tipo de pieza, pero siempre que sepáis las medidas, ¿vale? Tenéis que saber exactamente qué medidas tienen. Entonces, yo ahora os paso por aquí unas imágenes para que veáis cómo ha quedado la pieza y qué medidas he podido tomar. Como podéis ver en las imágenes, la medida exterior no es la correcta y la interior tampoco es la correcta.
Entonces, donde nos pone escala, vamos a poder comprobar qué son las medidas que deberíamos obtener al imprimir. Y en este caso el cubo es de 20 por 20 por 20. Lo que vendría siendo Z no nos importaría. Nos importaría más pues las medidas de ancho por los dos lados. ¿De acuerdo? Bien, ahí lo que vamos a hacer es, una vez hemos medido, ¿vale? Hemos medido con un pie de rey y hemos obtenido las medidas resultantes de la primera impresión, vamos a tener que aplicar una fórmula. Por aquí por pantalla os voy a enseñar esta fórmula que dice diámetro externo, que es el diámetro externo en este caso 20, por el diámetro externo obtenido. Y el resultado de esta resta lo tenemos que dividir entre 2. ¿Por qué lo tenemos que dividir entre 2? Pues bien, porque aquí no nos está hablando de diámetro, nos está hablando de radios. Entonces, el diámetro, si lo dividimos entre 2, obtenemos el radio. Y sería lo que deberíamos introducir aquí. Empezaremos calculando, voy a volver a poner la imagen, empezaremos calculando el diámetro de la parte de las capas superiores, ¿de acuerdo? Entonces, si a mí me ha dado, si yo en la fórmula tengo que 20 es el diámetro externo original de la pieza, pero me ha dado 20,1, yo al hacer la resta y dividirlo entre 2, me va a dar menos 0,05. Si el número saliera en negativo, no es lo mismo que en positivo. Os lo explicaré. El tema de el negativo sería para que la pieza se hiciera más pequeña. ¿De acuerdo? Si tú aquí le quitas el negativo y le pones y lo dejas sin signo, sería positivo el número, lo que haría sería contraer es decir, ensanchar los milímetros. En este caso, si nosotros hemos obtenido, voy a volver a poner la fórmula, si nosotros hemos obtenido 20,1, pero al diámetro externo original le restamos este 20,1 y lo dividimos entre 2 para obtener el radio, que es lo que nos interesa para el parámetro, nos va a dar menos 0,5. Y esos menos 0,5 es lo que va a tener que ensanchar los perímetros externos. ¿De acuerdo? Voy a volver a poner la imagen. En el pie de rey nos ha dado este 20,1, es decir, es mayor que el tamaño original de la pieza. Por lo tanto, vamos a aplicar el número de la fórmula que nos ha dado. Y una vez tengamos todos los parámetros, ahora lo vamos a hacer con todos los demás, veremos si ha resultado o no ha resultado. Seguiremos con el parámetro interno. Como podemos ver, A es el parámetro interno. En este caso, el parámetro interno, como podemos ver en las imágenes, es correcto. El parámetro interno nos tendría que dar 18,4, ya que tenemos un espesor de pared de 0,8, es decir, 0,8 por 2 es 1,6, a 20 se le resta ese 1,6 y nos va a dar el tamaño, es decir, el diámetro que hay entre paredes interiores, perímetros interiores. Lo que vamos a tener que hacer en este caso es dejarlo a 0, pero igualmente yo os voy a poner la fórmula para que veáis que ese parámetro no se debe tocar. Si el diámetro interno obtenido es de 18,4 y el original es de 18,4, al dividirlo entre 2 nos va a dar 0. Por lo tanto, este parámetro no lo vamos a tener que tocar, se va a quedar en 0. Seguiremos con la parte de las capas inferiores. En las mediciones, en este caso únicamente vamos a medir la parte externa. Si quisiéramos también, por ejemplo, imprimir una arandela, pues lo que deberíamos hacer, en este caso no lo he hecho pues por ir un poquito más ligeros en el vídeo, simplemente vamos a quitar el pie de elefante de la parte exterior. Como podemos ver en las imágenes, al hacer la medición nos está dando un 20,6.
Pues vamos a seguir con el mismo procedimiento. Vamos a ver la fórmula y si el diámetro interno original es de 20 y el diámetro obtenido es de 20,6, cuando hacemos la resta y lo dividimos entre 2 para obtener el radio, nos va a dar menos 0,3. Pues bien, vamos a venir aquí y lo vamos a incluir en menos 0,3. Yo este de aquí ya lo tengo en menos 0,3 porque en su día hice otra prueba con una tuerca y lo pude poner. Vosotros, yo os recomiendo que en vez del cubo de calibración cogéis pues cualquier otra pieza que tenga perímetros externos e internos en la parte superior y en la inferior y lo apliquéis, ¿de acuerdo? Pues esto sería lo que se tiene que aplicar. Entonces, ¿cómo quedaría el resultado? Pues volveríamos a imprimir y podríamos comparar. Como podéis ver en la siguiente imagen, el pie de elefante ha desaparecido por completo, pero faltaría medir y saber si se han obtenido bien las medidas. Y con el pie de rey, como podéis ver, estamos comprobando que las medidas son totalmente las correctas. Espero que os haya servido este vídeo. Cualquier duda, no dudéis en dejármela en los comentarios, yo os responderé con mucho gusto. Y si alguien quisiera tener este STL es de pago. Yo lo compré porque me hacía mucha ilusión tenerlo. De hecho, ahora mismo mi pareja está pintando la figura, era para ella. Si lo queréis, ya que lo tengo comprado, como no lo puedo compartir, porque eso no sé hasta qué punto me podría comprometer, dejarlo en un sitio público, lo que sí que puedo hacer es pasároslo por privado. Ahí no hay ningún problema, porque yo al fin y al cabo estoy regalando, sin ánimo de lucro, algo que yo he comprado. Entonces, me lo dejáis por los comentarios, os pediría que estéis suscritos, que le dejéis un like y nos vemos en el siguiente vídeo. Smoking on booth and it's my weed. I said this bitch like I'm Mari. Sorry, bitch, I don't say sorry.